Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 3. Clase 61. El mensaje a la Odisea. La Odisea fue fundada por Antíoco II, 261 a 245 a.C., y llamada así en honor a su esposa, Laodice. Fue una próspera ciudad debido a su ubicación en la intersección de dos importantes rutas comerciales. En aquella época era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor y un famoso centro bancario. Tal era su riqueza que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60 a.C., sus habitantes pudieron reconstruirla por sus propios medios, sin necesidad de pedir ayuda a Roma. La ciudad era famosa por sus manufacturas de ropa confeccionada con la lana negra de la región. También se enorgullecía de contar con una famosa escuela de medicina, donde se llegó a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades de oído y un colirio para enfermedades oculares. Otro dato interesante es que en el año 62 a.C. había una importante colonia de más de 7.000 judíos que habían obtenido el derecho a conservar sus propias costumbres. Estos convivían con otros muchos grupos étnicos sin mayores dificultades. En este ambiente también había una iglesia cristiana, establecida allí por la predicación de Epafras. Colosenses, capítulo 4, versículos 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea, y los que están en Hierápolis. La relación entre ambas iglesias no es de extrañar, ya que Colosas se encontraba a solo 15 kilómetros al este de la Odisea. En cuanto a la iglesia de la época en la que Juan escribió el Apocalipsis, no se tiene constancia de que sufriera algún tipo de persecución o de herejía. Su problema era el orgullo y la ignorancia, provocados por su autosuficiencia y complacencia. Por esta razón, recibió la condena más severa de las 7 cartas. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el primero de la creación de Dios. Dice esto. La importancia de los parámetros mentales. En el mensaje al ángel de la iglesia de la Odisea, el Señor se describe a sí mismo como el Amén, una palabra de origen hebreo que suele traducirse como así sea. Es importante tener muy claro que Jesús es el verbo de vida que se encarnó. Es decir, el pensamiento de Dios Padre fue trasladado por el Espíritu Santo a otro espíritu dentro de un cuerpo humano, y así se dio a luz a su Hijo. Cada pensamiento está directamente relacionado con un lenguaje. Es imposible pensar si no se lo asocia automáticamente con palabras. Por ese motivo, pensamiento y palabra son lo mismo. El ser humano no puede ser evaluado por su apariencia física, sino por sus actos y por lo que dice, porque es una conjugación de palabras, y eso es lo que verdaderamente determinan su identidad. Cada pensamiento que entra en el ser humano, a través de los sentidos, se asocia automáticamente con una palabra y, dependiendo de los parámetros mentales establecidos, se decide si se acepta o se rechaza, porque una vez que esa información se guarda en el corazón, se transforma en una creencia y después solo queda esperar a cosechar los resultados. En consecuencia, un creyente que no se ha preocupado por programarse con los parámetros mentales de la palabra de Dios no se diferencia en nada de un mundano. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La importancia de entender quién desea ser. Por lo tanto, si del corazón mana la vida,
es de suma importancia que el hombre tenga muy claro en qué clase de persona desea formarse para determinar con exactitud cuáles son los parámetros que necesita establecer y, de esta manera, lograr el propósito de obtener la personalidad anhelada. Cada palabra que se guarda en el corazón se va conjugando automáticamente con las demás y determina la personalidad. La Escritura pone mucho énfasis en que el hombre cuide su corazón por encima de todo, porque si entiende que el Creador es uno solo, la mejor forma de programarse correctamente es meditando en su palabra, para tener los parámetros sistematizados de acuerdo con sus mandamientos y su voluntad. Con esa base, a través del control estricto de los sentidos, se selecciona lo correcto de acuerdo con esa información y se obtiene su misma personalidad, para luego obrar en favor de su reino. Esta sistematización es fundamental para que el ser humano sepa qué debe recibir y qué debe rechazar. De lo contrario, todo lo que está fuera de los parámetros de Dios contribuye a que se forme la personalidad de Satanás. Un seguidor del Señor Jesús debe tener muy claro en qué conjugación de palabras se quiere convertir para tener el filtro correcto y que sus sentidos puedan detectar las palabras que están de acuerdo con el propósito de Dios. La mezcla de la información establecida en el corazón le da al hombre dos alternativas: convertirse en la verdad o continuar permaneciendo en la mentira. No hay más alternativas. La diferencia entre ambas programaciones es abismal, ya que la verdad es única, mientras que la mentira es multifacética. Por eso es necesario tener un conocimiento muy preciso de la verdad para no ser engañado. En consecuencia, el Señor dejó su ley escrita en forma de mandamientos, estatutos y decretos, que son la base para adquirir la personalidad de Dios. He aquí el amén. El Señor Jesús es el amén, el así sea, es decir, el pensamiento de la esencia buena de Dios, trasladado por la intervención del Espíritu Santo a un cuerpo humano, lo que dio lugar a la aparición del Hijo de Dios. Que Jesús sea el amén significa que tal y como el Padre Celestial lo pensó, así sucederá, sin posibilidad de variación. El amén no da lugar a dudas ni confusiones, según se exprese. Así ocurrirá. Es claro y contundente, porque revela lo que aconteció en el mundo espiritual antes de que se materialice. Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por ese motivo, el Hijo de Dios se identifica con el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesús es el Verbo encarnado, el pensamiento de Dios increado que estuvo con su Padre desde el principio. Es el amén, lo que no cambia ni admite variaciones. El testigo fiel. El testigo fiel, tal cual aconteció, así lo transmite, no hay absolutamente nada que pueda ocasionar un cambio. Es inamovible, como lo habla, como actúa, así fue, es y será. Eso convierte al Señor Jesús en la encarnación de la verdad. No hay lugar para la mentira. Es la perfección del pensamiento de su Padre Celestial expresado en su cuerpo físico. Jesús es Dios encarnado. En el amén no hay negociación, ni mentira, ni hipocresía. La verdad es radical. Juan, capítulo 5, versículos 30 al 32. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús mismo declaró con sus propias palabras que era el amén, el testigo fiel. Para entender esto con profundidad, es necesario tener una revelación clara del primer mandamiento, que el Señor nuestro Dios
es el único Señor. El hombre que no comprende que todo se trata de Dios, es entendible que no se preocupen en meditar en la palabra, para convertirse en el reflejo de lo que el Padre Celestial quiere hacer con su cuerpo humano. No entiende el propósito por el cual fue creado. Cuando Jesús vino al mundo, tenía esta revelación, por eso se esforzó en meditar en la palabra y se mantuvo orando constantemente para convertirse en la manifestación del Padre Celestial en la tierra y cumplir su perfecta voluntad. Por eso revela este gran secreto. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Solamente transmitía lo que oía y veía hacer a mi Padre. Era un fiel representante de su obrar. Por eso es el amén. Del mismo modo, quienes reflejan al Padre Celestial en la tierra no deberían tener su propio testimonio, ya que solo hay dos espíritus que pueden dar testimonio de sus obras: el Padre Celestial o el diablo. El hombre solo es un estuche que no puede hacer nada por mí mismo, solo manifestar a uno de los dos programadores. Quien puede dar su propio testimonio no sabe que está siendo utilizado por el reino de las tinieblas. Se autoengaña, porque nunca decidió buscar a Dios de todo corazón.